Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Jaime Cobian, que presenta este libro que se llama Los Jotos, una recuperación histórica de los momentos en que estuvo presente la homosexualidad en México y cómo hubo un papel muy importante tanto en lo público, que más bien en muchos casos se infiere, ¿no, Jaime? Es el caso, por ejemplo, de cómo sí hubo homosexuales en las dos guerras importantes de nuestro país, la de independencia y la revolución. Y la reforma y la revolución en todas las luchas. Era algo que yo como activista decía, pues a fuerzas que pues, los gays no venimos de los... no venimos en platillos voladores en los años 70, pues a fuerzas que hubo alguien desde antes, ¿no? Y máxime que decían que la Güera Rodríguez, esta mujer que era muy influyente y dada a los vicios carnales, pues tenía a su alrededor mucha gente afeminada con ella, que eran sus amigos, que eran españoles con mucho dinero y bueno, todos estos vicios que que hacían en aquellos tiempos, pues estaban ahí presentes. Entonces podemos ver que, pues, ¿cómo comprobar que los afeminados o que los gays estuvieron en esa época, en la época de la independencia? Me puse a escudriñar por ahí y me encontré en 1811 un bando que el virrey Venegas manda un bando para darle indulto a todos los insurgentes que estuvieron en contra de la corona y dice, bueno, vamos a perdonar a todos aquellos insurgentes que estuvieron en contra de la corona, excepto aquellos que hayan cometido el pecado de sodomía. Entonces quiere decir que entre los insurgentes había hombres afeminados que eran sodomitas, o sea, que tenían actos carnales entre ellos. O sea, ya de ahí, bueno, pero eran insurgentes, dices, bueno, pues estaban en contra de los insurgentes, pues está bien que los castigaran a su razonamiento. Pero luego después Morelos, en 1813, manda un indulto para perdonar a los españoles que estuvieron en contra de los insurgentes, y ándale, que también él dice que todos van a ser perdonados, indultados, excepto aquellos afeminados que hubieran cometido el pecado de sodomía. O sea, ni por la parte de los españoles ni por la parte de los insurgentes los perdonaban, seguían igual. Por lo tanto, existían. Existían. Lo más importante es que ahí hay una referencia de que existieron los gays en esa época, no conocidos como gays, sino como afeminados, y que estuvieron en la lucha de la independencia en ambos mandos, ¿no? O que no había ese reconocimiento de que aunque hubiera sido insurgente, se le iba a dar el perdón, o que parte de su lucha hubiera sido luchar contra la cadena y la opresión de la corona y de la iglesia, y que pensaban en una opción en los insurgentes, y que hoy te daban la oportunidad de aceptarte y de darte vida diferente. Es como los de Movipan ahorita. O sea, ya ves que muchos gays votaron por Movimiento Ciudadano y a la hora de ellos no votaron por la ley esta aquí en el estado de Jalisco. Haz de cuenta, igual, se sigue viviendo igual. Ahora, antes de irnos a la revolución, después de esos años, también hay registro, porque es la parte de... Sí, la reforma. Ahí viene en el libro una referencia de que Maximiliano traía entre sus allegados a uno que se llamaba Chucho Hermosa. Imagínate nomás, ya desde ahí la cosa ya iba, ni cómo ayudarla. Sí, ya, el Chucho Hermosa. Sabe cómo estaría el asunto. Y él le hacía poesías y odas a los soldados franceses porque decían que eran muy afeminados. O sea, pues aquí puro de machete y eso, y aquellos venían muy elegantes, pues se les hacían muchos muy afeminados. Y entonces encontramos que su gobernador aquí en el departamento de Jalisco, que era José López Portillo, él decreta hacer una nueva cárcel para la gente aquí en Guadalajara, y dice, pues tendrá que haber una cárcel, pero tendrá que ponerse sumo cuidado en hacer un espacio especial para todos los afeminados que están en la cárcel, de los cuales tendrá que haber un alcaide que los esté cuidando de las señas que hacen, de cómo visten, de cómo hablan, y se les van a encargar las actividades propias para las mujeres. O sea que ellos lavaban la ropa, hacían de comer, lavaban y planchaban allá dentro de la cárcel. Entonces ya están describiendo cómo eran los afeminados en aquel tiempo y que tenía que haber un lugar especial. Y bueno, eso ya nos habla de la presencia de los gays ahí, de la gente gay. Pero después Benito Juárez mandó un decreto diciendo que todos los que estaban en las cárceles tenían que ser sacados para luchar en contra de los franceses, y que todos aquellos que hubieran luchado, si triunfaba la causa de en contra de los franceses, iban a ser perdonados, menos aquellos que hubieran cometido
el pecado de sodomía, el delito de sodomía. Siguiendo la tradición de Morelos y del Virrey. Exactamente, los muy liberales así quedaron, igualito que ahorita, o sea, no hay mucha diferencia con los de ahorita. Ahora, estamos hablando de hace 200 años. Exactamente, 1860 y tantos. En aquel tiempo era el tiempo de la Inquisición también. Bueno, antes, hasta antes, la Inquisición dejó de funcionar aquí como en 1918. Pero antes de la Inquisición, bueno, pues hubo muchos casos que están documentados, por ejemplo, en el periódico del Museo Mexicano, y que nos hablan de cómo eran juzgados los pecados de sodomía y que se quemaban en actos que se llamaban actos en la Plaza de Santo Domingo. Y ahí nos hablan, por ejemplo, de un caso de un mayor de edad que tiene relaciones de sodomía con un chico como de 12 años, y de uno, bueno, había dos pecados que eran los peores, la sodomía y el bestialismo, eran aquellos que tenían relaciones con animales, era lo peor. Bien podías destazar 40 niños y no había ningún problema. El asunto es que cometieras pecados de sodomía y bestialismo. Y entonces agarran a otro niño, como de 11 años, que se mete con una burra, y entonces pues juntan el juicio, y como no tenían dinero y cobraban hasta los leños con los que te quemaban, pues aprovechan el viaje y al de 18 años lo suben arriba de la burra, y a los dos niños los ponen para que vean cómo los queman, y queman a la burra y queman al sodomita. Y eso sucedía en la Plaza de Santo Domingo. Pero aquí ahora, en México. Eso es, digamos, ya como una especie de avance, y lo digo por supuesto claro, entre comillas, sí. Porque antes los mataban y los dejaban tirados. Sí, bueno, en un principio era el pecado nefando que los reyes de España, los reyes católicos decretan en ese pecado nefando en 1492, y la manera de castigar era, te detectaban que eras afeminado, que no propiamente quiere decir que hayas cometido actos de sodomía o que fueras gay o que no fueras gay, simplemente con que alguien dijera que tú eras afeminado y que cometías actos de sodomía, ya ni juicio te hacían, o sea, ya, directito. Todo lo que hacían es que te agarraban, te apresaban, en acto público te capaban, pues imagínate que pues cuál anestesia ni qué nada, y después te llevaban y te entregaban al obispo, que se encargaba de torturarte y matarte y dejar tu cuerpo en la plaza, y estaba prohibido que recogieran tu cuerpo, lo que quedara. Entonces ahí te quedabas hasta que te podrías o te comían los sopilotes. Pero hubo gente reformista, buena onda, que vino después y dijeron, no, pues no hay que hacer eso, no hay que hacer, mejor hay que quemarlos, así ya nos quitamos de problemas de que estén las vísceras ahí tiradas. Y entonces fueron alguien reformista que dijo, pues vamos quemándolos nomás, entonces ahora los torturamos y los quemamos vivos, y ya la cosa cambia un poquito. Pero hubo otro reformista y dijo... el argumento era que era por humanidad. Sí, por humanidad. Y ya después dijo uno, por humanidad, ya no los quememos. Digo, hay que quemarlos pues vivos, pero hay que darles palo antes. O sea, palo es ponerte una friega con unos palos para que quedaras como... Para que no sientas, pero te quemaban, pero ya era un acto humanitario. Entonces, bueno, pues ahora los actos humanitarios los podemos traducir en que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de mi amigo Felipe Álvarez Cibrián no haga nada, ¿verdad? Pero son actos humanitarios. Y dices, eso es el pecado nefando en 1400 y 92. tantos. 1492. Antes de eso, ¿hay registro de homosexualidad o de castigo, de que se viera mal? No. La homosexualidad se comenzó a castigar hasta esos años. Antes nunca se castigó, hasta antes de 1492, y tiene una razón. O sea, todo lo que se comenzó a castigar tenía una razón que tenía que ver con la visibilidad. Cuando eran más visibles eran cuando eran más castigados. O sea, tú podías, como ahorita, en las colonias bien de Guadalajara, te vas en a gusto nada más, pero ¿cómo se dice ahora? ¿Que eres de closet? Eres closetero o zombie gay. Y no pasa nada. No pasa nada. El caso es que... Mientras no se notara o mientras no le hicieras exactamente. Público. Mientras que no se notara, no se hiciera público, entonces no había ningún problema. Muy bien. Pues vamos a una pausa. Seguimos platicando acerca de los jotos, este libro de Jaime Cobian, y les platicaremos quiénes eran los homosexuales que llegaron a altas posiciones en el poder ya en el siglo pasado y los quitaron por eso. Les contaremos. No se vayan.